del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús: no hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Les voy a explicar a quién se parece. El que acude a mí, escucha mis palabras y las pone por práctica. Se parece a uno que iba a construir una casa, cavó, ahondó y colocó un cimiento sobre la roca. Vino una crecida, el caudal se precipitó contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha y no las pone en práctica se parece a uno que construyó la casa sobre arena, sin cimiento. Se precipitó el caudal y la casa se derrumbó. Y fue una ruina colosal. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es sábado de la semana 23 de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario y estamos en el capítulo 6, versículo 43 al 49 del Evangelio de San Lucas, con un evangelio, hermanos y hermanas, y un texto evangélico muy famoso para nosotros por la frase que siempre será recordada de por sus frutos los conoceréis. Hoy tiene que ver mucho, hermanos y hermanas, con la práctica. Acudimos al Señor, escuchamos su palabra y la debemos practicar, y debe ser para nosotros algo ya habitual practicar. O sea, lo que decimos de palabra es lo que hacemos también con nuestros hechos. En el evangelio de hoy a Jesús le preocupa, especialmente porque hay una diferencia entre los que la practican y no la practican cuando escuchan la palabra de Dios. Hay que buscar un fundamento en lo que está diciendo Jesús en el evangelio de hoy, una base sólida que nos va a ayudar, hermanos y hermanas, para ir edificando toda esa palabra y para que surta efecto, sabiendo que las consecuencias y los resultados de aquellos que practican la palabra de Dios correctamente son de bendición. Que quiere salvación va a tener salvación, el que quiere perdón para los pecados tendrá perdón para los pecados, el que quiere sanación tendrá sanación, hermanos y hermanas, todas las bendiciones que vienen por parte de Dios. Nos vamos a enfocar en eso. La pregunta que tengo como guía para guiarnos durante nuestra reflexión y meditación es, hermanos y hermanas, y que vamos a contestar durante esta trayectoria: ¿cómo hacer para poder poner en práctica lo que escucho cuando acudo a Dios? ¿Cómo o qué tengo yo que hacer? ¿Cómo hacer para poner en práctica lo que escucho cuando acudo al Señor? Acuérdate que acudimos al Señor, escuchamos su palabra, la escuchamos donde quiera. La palabra de Dios de la Biblia, la podemos escuchar en la iglesia, en el sermón, en la homilía, en la conferencia, en el retiro que nos dieron, en la instrucción que nos dieron, en el seminario, en el congreso, donde quiera. ¿Cómo hago yo para poner en práctica esa palabra que acabo de escuchar cuando acudo a Dios? Porque eso es lo que Dios está buscando. Y lo que estamos viendo es que, y tal vez una ayuda, todos nosotros nos alternamos en la vida con esta situación. Acudimos, hermanos y hermanas, a Dios, a su palabra. Acudimos a escuchar la conferencia, el sermón, la homilía. Acudimos a escuchar algo que viene por parte de Dios. Lo escuchamos y sabemos que si lo practicamos habrá bendición, habrá gozo, habrá alegría, habrá solución al problema, habrá sanación, pero no lo ponemos en práctica. Entonces Cristo hoy hace los señalamientos, hoy Cristo identifica el mal, hermanos y hermanas, a la vez que identifica el bien y las consecuencias que surgen a través de esto. Lo que nosotros notamos en el Evangelio es que, si te das cuenta, la primera parte del Evangelio, hermanos y hermanas, Cristo como maestro lo que hace es lanzarle a la audiencia, a lo que están escuchando, una serie de refranes, adagios, una serie de frases que tal vez eran habituales en aquel tiempo o tal vez son creación de Cristo, para ir preparando a la audiencia. Y lo que está hablando Cristo en estos refranes es que si uno sembró algo, debe cosechar conforme a la semilla. O sea, la cosecha, el fruto debe ser igual que a lo que se sembró. Pero imposible que yo haya sembrado un árbol de limones y que me dé
chinas o naranjas. Incoherente. Entonces Cristo está hablando de las cosas que son incoherentes y de las cosas que son coherentes. Por eso vemos una serie al principio de refranes o adagios que son como proverbios, ¿verdad? Que son como grandes enseñanzas. No hay árbol sano que dé fruto podrido. Pues claro. Ni árbol podrido que dé fruto sano. Todo eso es lógico. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Todo eso tiene lógica, es sentido común, hermanos y hermanas. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendivian uvas de los espinos. Sería inverosímil. O sea, está diciendo, el resultado de esto se provocó porque empezó con esto. Claro que sí, el Señor está en lo correcto. El hombre bueno saca las cosas buenas del tesoro bueno del corazón. Y el malo saca lo malo de la maldad. O sea que Cristo, hermanos y hermanas, nos enseña a través de esos adagios, prácticamente adelantando, prefigurando lo que nos va a decir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, con esta serie de refranes ya sabemos lo que Cristo está tratando de señalar. Hay una incoherencia. Algo que se supone que dé unos resultados correctos están siendo incorrectos. Y de lo que se trata es, hermanos y hermanas, de que han escuchado la palabra de Dios y unos lo han puesto en práctica y otros no lo han puesto en práctica. Y eso es preocupación para Cristo, pero también es preocupación para Cristo que no están gozando de los resultados, que no están gozando de la bendición, porque la palabra ilumina, la palabra bendice, la palabra es sabia, la palabra te dirige, la palabra, hermanos y hermanas, es bendición por todo el camino. Y entonces nos estamos privando de eso al no practicarla. En segundo lugar, Cristo lo que señala es, hermanos y hermanas, que todos nosotros los cristianos tenemos a Cristo como nuestro Señor. Dentro de la espiritualidad nuestra, hermanos y hermanas, nosotros nos sometemos a Cristo y lo tenemos como Señor, Señor, amo y dueño de nuestras vidas. Así nosotros libremente lo hemos admitido y nos sometemos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo soy una persona sumisa a Dios, si yo soy un siervo y un súbdito de Dios, se supone que yo cumpla lo que Él me ordena. Se supone que yo cumpla sus órdenes porque para eso soy su siervo. Y esto lo decimos no desde el punto de vista de una esclavitud, de opresión que me lastima y me hace mucho daño, ¿verdad? Como si Cristo fuera un injusto agresor porque es mi dueño, amo al Señor y yo soy su esclavo. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una situación y una relación espiritual de sumisión en prácticamente un sentido de obediencia que me lleva a la bendición. Y por eso es que Cristo dice y señala aquí que prácticamente se alarma cuando le dicen, o sea, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que digo? O sea, ¿por qué me llaman amo si no obedecen y no cumplen lo que yo digo? O sea, esa es la preocupación de Cristo. O sea, que ya estamos viendo aquí, no están dando resultados en las cosas que están buscando porque no practican lo que han escuchado y por lo tanto al no practicar lo que no están escuchando es porque no están obedeciéndome y no están haciendo lo que yo les digo que tengan que hacer. Ya estamos cayendo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Hacia donde Cristo nos quiere llevar. Y finalmente, hermanos y hermanas, luego de que Cristo señala esta serie de situaciones, pues Cristo entra en los detalles que son como de dos pequeñas parábolas para explicarnos más en detalle el fundamento de todo esto. Y Cristo lo que quiere poner por base es que para yo practicar correctamente lo que escucho por parte de Dios y ser bendecido con el resultado que se supone que dé, hermanos y hermanas, tiene que haber un fundamento sólido. Por eso Cristo pone estas dos pequeñas parábolas de el hombre que escucha la palabra y la pone por práctica es como el que construye su casa sobre roca que es sólida, que es un fundamento bueno, y cuando viene la tempestad o viene el viento o viene el caudal, soporta, hermanos y hermanas, los ataques y es capaz de permanecer fuerte porque ha sido construida muy bien. Ese es el que escucha y pone en práctica la palabra. Pero el que escucha y no pone en práctica la palabra es como el que construye la casa sobre arena, no tiene solidez, no tiene fundamento, es floja, y cuando viene el viento, cuando viene el vendaval, cuando viene el caudal de agua, se lleva todo, hermanos y hermanas, y no queda nada y se derrumba. Entonces esta es la experiencia del hombre que escucha la palabra de Dios y no la pone por práctica. Entonces, cuando vemos en el resumen, lo que Cristo nos está diciendo es que el fundamento, hermanos y hermanas, tiene que ser sólido para tener el resultado de aguantar los embates de lo que sea.
Quiere decir que si yo acudo al Señor para escuchar su palabra y ponerla en práctica y no la estoy poniendo en práctica, hermano y hermana, voy a ser sacudido y violentado por muchas cosas de la tierra porque no tengo un fundamento sólido. Aquí la pregunta clave es: ¿de dónde saco yo el fundamento sólido? ¿Dónde está ese fundamento sólido? En la misma palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, en Lucas capítulo 6, versículo 45 específicamente, Cristo pone que la solución para este problema, ¿no?, las herramientas para yo poner en práctica y gozar de los beneficios de Dios cuando acudo a Él y escucho su palabra, está en llevarlo todo al cimiento del corazón. El énfasis grande que hace nuestro Señor Jesucristo es el corazón. Dice el versículo 45 de hoy, hermanos y hermanas: el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca las cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Así que esas dos referencias que pone Jesucristo en el versículo 45 del capítulo 6 de hoy de San Lucas nos da a entender, hermanos y hermanas, que aquí el fundamento específicamente y maravillosamente está en lo que para el judío, para Cristo, para el hombre del siglo I, para el hebreo, era el corazón. Y tenemos que meternos entonces un poco en el mundo del judío para entender por qué el corazón, hermanos y hermanas, como fundamento en nuestra vida de seguimiento a Cristo, de creer en Cristo, de cumplir la voluntad de Dios, nos va a ayudar para que cuando acudamos a Dios y escuchemos su palabra, pongamos su palabra en práctica y gozar de sus beneficios. ¿Por qué el corazón encierra todo esto, hermanos y hermanas? No nos olvidemos del Shema. Siempre lo hemos mencionado aquí, es muy importante amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que es la persona humana. Ahí está el corazón, por ahí es que se está moviendo Cristo para que se ponga el corazón como el fundamento, como la zapata, hermanos y hermanas, sólida, que va a poder levantar el edificio que está en construcción de manera que pueda soportar los vientos fuertes, todo lo que venga huracanado, los terremotos, la marejada, para soportar todo. La base la pone Cristo en el corazón, al igual que eso está en el Shema. Deuteronomio capítulo 5, lo puedes buscar y ahí está. Pero profundizando en esto, hermanos y hermanas, para entender por qué el corazón, porque el corazón para nosotros tiene un significado hoy muy distinto al corazón que tenía para el tiempo de Cristo y del primer siglo. Y a lo mejor lo vemos como, si lo vemos como que, mira, lo que se está diciendo es que el corazón cumple todo lo que Dios quiere en el fundamento ahí, pues si nos metemos de una forma afectiva, de una forma bien afectiva, ¿verdad?, como de ese amor sentimental, por ahí ya no es la realidad. Vamos a ir al significado de aquel tiempo para que lo podamos entender. Hermanos y hermanas, los hebreos sabían que el corazón era un órgano que estaba en el pecho, al igual que nosotros. Sabían muchas cosas igual que nosotros, pero no sabían todo igual que nosotros, porque nosotros estamos en una era de tanto avance tecnológico, científico, de medicina, que hoy nosotros sabemos mucho que más que esta gente de hace 2000 años atrás. Pero por lo menos recogemos en la Biblia, si a ti te gustan las estadísticas, el primer ataque cardíaco aparece en la Biblia, hermanos y hermanas, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, versículo 37, Nabal le dio un ataque y quedó como piedra, dice la palabra, su corazón murió dentro de él. El judío sabía que el corazón estaba en el pecho y que provocaba la vida. Hasta ese sentido están con nosotros. Pero más adelante nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para entender las referencias bíblicas sobre el corazón, hay que saber que los hebreos no sabían lo que era el cerebro. Y ahí está la gran diferencia. Los judíos no sabían lo que era el cerebro, la mente, estos dos hemisferios que tenemos nosotros, todo el control de esas neuronas que están hoy adentro, allá adentro, que hoy nosotros, tú y yo conocemos como que controlan nuestro cuerpo en diferentes formas, ¿verdad? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, cómo controla el izquierdo el derecho y el derecho el izquierdo, ¿verdad? Todo ese revolú científico que ocurre ahí, el judío no lo sabía, nosotros lo sabemos.
Por lo tanto, el judío lo que hacía era que metía las cosas de la mente que desconocía, todo lo metía, encerraba en el corazón, que era lo más que él conocía. De acá arriba no sabía nada. Por eso tenemos que distinguir 4 cosas, hermanos y hermanas, que estaban envueltas en el corazón en aquel tiempo, que para nosotros hoy están envueltas en el corazón, pero también en el cerebro. Para aquel tiempo no, pero para nuestro tiempo hoy sí. Entonces, cuando Cristo hace una referencia que el fundamento para cumplir su palabra, hermanos y hermanas, cuando yo acudo a Él para escucharla, para ponerla en práctica, se basa en el corazón. Tenemos que verlo también como que está haciendo una llamada de atención a la mente, al razonamiento, a la sabiduría, a la inteligencia, al cerebro, porque en aquel tiempo todo eso que tenemos acá arriba, ellos lo veían aquí abajo y aquí adentro. Número 1, hermanos y hermanas, en el corazón para el judío estaba todo lo que era la actividad intelectual del ser humano. Para ellos ocurría todo eso en el corazón. Todo lo que estaba en el razonamiento estaba aquí adentro en el corazón. Por ejemplo, en la Biblia se nos dice, tú conoces con tu corazón. O sea, nosotros conocemos con la mente, pero para el judío tú conoces con el corazón, porque como no conocía el cerebro, lo metía aquí. Así que dentro de todo esto lo que estamos viendo es que el fundamento, hermanos y hermanas, del corazón es saber que conocemos la palabra de Dios para ponerla en práctica con el corazón y con la mente. O sea, con la fe y con el razonamiento, las dos tienen que trabajar así. También nos dice la palabra de Dios, cuando vemos el corazón lleno de toda la actividad intelectual del ser humano, ahí es donde tú entiendes y haces conexión. Ahí es que tú entiendes y haces conexiones de unas cosas y las otras, empiezas a entender. Por eso Cristo lo pone como base y fundamento. Es más, en Proverbios se nos dice que la sabiduría la llevas y la tienes en tu corazón. La sabiduría está en tu corazón. Vas entendiendo por dónde es que Cristo se está moviendo para enseñarnos cómo se practica su palabra y de dónde se genera el fundamento para practicarla. En el corazón están encerradas, hermanos y hermanas, y se discuten serias decisiones sobre la verdad, sobre el error y sobre lo que es falso. Nos ayuda a entender el sabio Salomón cuando se convierte en rey. Ese corazón toma decisiones sobre lo que es cierto, sobre lo que es falso, sobre lo que es error, sobre lo que es correcto. Por eso Cristo habla de que el corazón es bien importante para practicar y poner en obra lo que hemos escuchado por parte de Dios. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, también se abre el sentido de las cosas, ¿no? Del mundo físico. Para el judío en el corazón se conocía el mundo exterior, al igual que para nosotros a través de la mente entendemos muchas cosas del exterior. Todo eso ocurría en el corazón del judío. En tercer lugar, es bueno fijarnos también que para los judíos, al igual que también para nosotros, en el corazón se encierran un montón de emociones, de sentimientos, de miedo, de depresiones, de dolor, de desgarramiento. Todo eso está encerrado en el corazón. El mismo corazón quebrantado, el corazón que siente que no tiene valor, que tiene miedo, que es sacudido, que es dividido. Pero también, hermanos y hermanas, está encerrado en lo sentimental, en lo emocional. Y eso también para nosotros es igual. Otra de las cosas que destaca la Sagrada Escritura es que ese corazón que nos pide Cristo tener para cumplir con su palabra, una vez la hemos escuchado, la palabra de Dios es enérgica en decirnos que también el corazón experimenta el gozo, como dice el libro de Jueces en el capítulo 16, 25. Tu corazón experimenta el gozo y la alegría. En hebreo, hermanos y hermanas, estar alegre es tener un corazón lleno de gozo. Ser bueno de corazón, hermanos y hermanas, es estar alegre y llenos de gozo en el Señor. Así que por ahí es que se está moviendo todo este entendimiento, hermanos y hermanas, acerca de por qué para Jesucristo el escuchar la palabra, ponerla en práctica cuando acudo a Él, el fundamento va a estar en el sacar las buenas obras del tesoro que tengo en mi corazón. Porque en ese corazón se encierra también lo que yo tengo en la mente. Y esto es bueno tenerlo, hermanos y hermanas, como una importancia para nuestro desarrollo en la vida espiritual.
Porque nosotros alternamos en la vida, ya lo hemos dicho al principio, practicamos a veces y no practicamos a veces y todo tiene su consecuencia. Acudimos con frecuencia a Dios a través de su palabra, a través de muchos instrumentos y formas que nos llegan de enterarnos de la voluntad de Dios y sabemos que es bueno, que si lo ponemos en práctica vamos a ser bendecidos, vamos a recibir el cumplimiento de promesas, nos vamos a sanar, vamos a encontrar la solución a muchas cosas que nos preocupan o la fortaleza y el consuelo necesario para experimentar muchas otras. Pero si no lo ponemos en práctica, habrá sus consecuencias también. Y eso es lo que Cristo quiere evitar, hermanos y hermanas, sobre todo. Porque no basta aquí con señalar que hay un grupo de personas que no practican la palabra de Dios y por eso las consecuencias son nefastas y de maldad para ellos. ¿Con qué es que sacamos nosotros con eso? La realidad es traer una serie de herramientas que nos ayuden a resolver la situación que tenemos y la incoherencia que tenemos, que Cristo ha dicho ya desde el principio. Queremos que lo que hemos sembrado, con la semilla de la fruta que hemos sembrado, nos dé ese mismo fruto en el momento de la cosecha. Y eso es lo que señala Cristo que tenemos que hacer y eso es lo que queremos hacer. Así que lo estamos viendo, hermanos y hermanas, dentro de esa oportunidad que nos presenta la palabra de Dios. En el corazón también se deciden, hermanos y hermanas, recuerda la palabra de Dios, motivados por nuestros propios deseos, muchas opciones de la vida. En el corazón donde se deciden muchas opciones de nuestra vida. David, el rey, tenía en su corazón construirle una casa a Dios, quería construirle un templo a Dios, veía que Dios vivía sin hogar, sin casa, sin templo, y yo que soy rey, que soy humano, tengo mi palacio, tengo mi templo, pues es necesario construirte un templo. Entonces en el corazón, dice la palabra, llevaba David, hermanos y hermanas, ese sueño y ese deseo de construirle una casa para Dios. Y en el corazón están nuestras afecciones. Nuestras afecciones también pasan por ese camino del corazón como pasaron por el camino de David. Cuando se encuentra con Natán, hermanos y hermanas, el profeta del reinado de David, pues por eso es que Natán viene y le dice a David, sea lo que sea, David, que está en tu corazón, hazlo. Sea lo que sea que está en tu corazón, hazlo. Porque entendía que lo que le decía el corazón era razonamiento. No sabían del cerebro, pero por lo menos entendían que si está en tu corazón es bueno, si están en tu corazón es porque el Señor lo quiere. Y por lo tanto en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 3 se nos narra a nosotros que del corazón de David salió la idea de construirle un hogar al Señor y que esa era la misma voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Así que es lo que nosotros también debemos de ver. Resumiendo todo esto, hermanos y hermanas, en términos del significado del corazón tan amplio que hemos visto que tiene la palabra de Dios, cómo se junta todo lo que envuelve el razonamiento y el cerebro con el corazón, porque ellos desconocían de esta pieza que tenemos acá arriba. En la Biblia, hermanos y hermanas, el corazón es el centro de toda la palabra de la existencia humana. De todas las partes de la existencia humana, de todo el componente de la existencia humana, el corazón es el centro. Por eso es que Cristo enfatiza hoy que del corazón es que va a nacer el equilibrio para yo poder construir esa casa y edificarla sólidamente para los embates de la vida que tienen que venir, soportarlo, pasarlo por alto y continuar en el camino. Y por eso tenemos que hacerle caso en Proverbios, hermanos y hermanas, capítulo 4, versículo 23. Dice, ante todo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Ante todo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de tu vida. Si en el corazón está la fuente de tu vida, es la base sólida. ¿Para qué? Para yo llevar a la práctica la palabra de Dios y gozar de sus consecuencias. ¿Estás entendiendo lo que Cristo nos está enseñando y por dónde es que Cristo quiere que vayamos? Lo que yo quiero que tú veas, hermanos y hermanas, son por lo menos para concluir y para ayudarnos con este cuestionamiento que se ha presentado Cristo para ayudarnos, 4 puntos bíblicos los cuales debemos de utilizar y que salen de toda esta palabra para que nosotros podamos contestar esa pregunta que originó nuestra discusión. ¿Cómo hacer para poder poner en práctica lo que escucho cuando acudo a Dios? En ese movimiento diario que ocurre en nosotros como cristianos, en la iglesia, con la palabra de Dios, en nuestra oración íntima con Dios, donde quiera que sea, que yo acudo a Él, que yo escucho su palabra,
y que la debo poner en práctica para tener el resultado de ponerla en práctica como el hombre que construye la casa y la edifica sobre piedra y no sobre arena, hermanos y hermanas. En primer lugar, vamos a recomendar lo que nos dice la palabra de Dios, específicamente en la palabra de Jeremías, hermanos y hermanas. Según tu conducta y según lo mismo que hacen tus obras, será el resultado de lo que tú vas a lograr de parte de Dios. En Jeremías 17:9, el corazón es lo más complejo y es lo más perverso. Y esto es algo fuerte, hermanos y hermanas. El corazón es lo más complejo y es lo más perplejo. ¿Cómo resolvemos eso? Si nos quieren poner el corazón como el fundamento, y ahora resulta que Jeremías nos dice que el corazón está envuelto en medio de una complejidad y perversidad que es monstruosa. Pero si tú sigues leyendo la palabra de Dios, ahí dice, ¿quién puede conocer el corazón entonces, Señor? Si yo no lo conozco porque es complejo, si yo no lo conozco porque en momentos se vuelve perplejo, y es lo que me va a ayudar a mí a edificar mi casa. Escucha lo que dice Jeremías también. Yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo, hermanos y hermanas, las entrañas mismas del corazón. Según su conducta le reparto a cada uno. O sea que el único que puede entender ese corazón, entrar en él, es Dios. El único que lo puede transformar es Yahvé. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque lo creó, porque sabe su fortaleza, porque sabe su debilidad, porque sabe lo que hay de sentimientos, de emociones, de razonamiento, de lógica, de sabiduría en el corazón. Es Dios. Por lo tanto, mi confianza tiene que estar, hermanos, y en qué? Que cuando el corazón se me transforme en algo complejo, hermanos y hermanas, y en algo perverso, ¿a quién se lo confío? Yo se lo confío a Yahvé. Porque Yahvé es el que es capaz de entrar y escudriñar ahí y sondear, hermanos y hermanas, las entrañas, y va a dar Él a cada cual según su conducta y según el fruto de sus obras. Eso está en Jeremías 17:9, lo podemos utilizar para poner en práctica la palabra de Dios. Así que esto es algo, hermanos y hermanas, muy importante para nuestra vida. Hay que recordar también, hermanos y hermanas, que en términos de la palabra de Dios, en Deuteronomios capítulo 30, versículo 6, otra de las formas que ayuda para nosotros a hacer un cambio de corazón, es que la palabra sugiere en el libro de Deuteronomio que el corazón sea circuncidado. ¿Se acuerdan de la circuncisión? Que es quitarle la piel al pene humano, del ser humano, del hombre, para que eso equivaldría como una alianza y un pacto que se hace con Dios. Pues el libro de Deuteronomio, hermanos y hermanas, capítulo 30, versículo 6, dice que para remover el mal y la obstinación que tiene el corazón hacia las cosas malas, hay que circuncidar el corazón, hay que practicarle una circuncisión al corazón. Eso es removerle la piel para que piel nueva pueda restituir. Así que la transformación es mucho más que un cambio de peinado, hermanos y hermanas, y la transformación es mucho más que un cambio de imagen. Es algo bien profundo que tiene que ver con una transformación, casi remover la piel para que brote otra piel nueva. ¿Estás entendiendo de qué se trata? ¿Cómo puedo yo poner en práctica la palabra de Dios? Superficialmente no lo voy a poder hacer. Tiene que ser con una entrega y una donación, hermanos y hermanas, lo suficientemente fuerte y grande. La palabra de Dios nos sigue hablando. David es el tercer ejemplo que te pongo, hermanos y hermanas. David, cuando cometió su pecado de adulterio y de conyugicidio, que todos sabemos, en el Salmo 51, capítulo 10, versículo 10, él mismo le imploró al Señor: crea en mí un corazón puro. O sea que el corazón que necesito llevar delante de Dios para cumplir su palabra tendrá que ser un corazón puro, lleno de pureza, de la pureza que agrada al Señor, libre de la impureza, de esa impureza que es del mundo, pero no es la pureza o la impureza superficial. Es la pureza y la impureza del interior, de la cual tenemos que librarnos, y la otra aceptar.
Así que en todo lo que nosotros estamos viendo, hermanos y hermanas, es que el corazón tiene un destino de conversión, porque la totalidad nuestra se envuelve ahí. En cuarto lugar, en Ezequiel, hermanos y hermanas, capítulo 36, versículo 26, habla de remover el corazón de piedra, eso lo hemos escuchado ya, y dar un corazón de carne. Ven que todo se trata de transformación. En la maldad el corazón se endurece como se endureció el corazón del faraón, ¿te acuerdas? Se endurece, se pone muy fuerte, se pone como piedra, como roca. Entonces orar por un corazón dócil, un corazón de piel, un corazón humano. Es lo que dice la palabra. Con el corazón duro, hermanos y hermanas, y de piedra no se puede cumplir la palabra de Dios. Acudo al Señor, escucho, no puedo ponerla en práctica porque el corazón no está transformado, porque la actitud es de piedra. Y finalmente en el libro de Jeremías, hermanos y hermanas, siempre totalmente ese libro lleno con la esperanza de las leyes de Dios que no estén escritas en tablas de piedras, sino que la ley de Dios, la Torá, esté escrita en el mismo corazón, ¿no? Que eso es lo que nos importa a cada uno de nosotros, no solamente que esté escrita la palabra de Dios y el seguimiento en la Biblia, en el libro que yo conozco, ¿verdad? Con su carpeta y su papel, sino que esté escrita también en el corazón. Así que eso resume, hermanos y hermanas, hoy para nosotros, que yo espero que haya sido de bendición en este último día de la semana, sábado, cómo hacer para yo poder poner en práctica lo que escucho cuando acudo a Dios. En ese proceso, te lo vuelvo a repetir, donde yo acudo, escucho la palabra de Dios y para ponerla en práctica, para que tenga el efecto que debe de esperar al sembrar la semilla de Dios en mi vida espiritual y que dé el fruto de lo mismo que se sembró, es necesario que el corazón esté cambiado. Es necesario que el corazón, que en la Biblia significa también la mente, estén los dos en sintonía. Mover la mente hacia el corazón o el corazón hacia la mente. Es una ruta corta, hermanos y hermanas, cuando la vemos desde el cuerpo, pero a veces es la mayor distancia que hay para nosotros los seres humanos, reconciliar la mente con el corazón. Así que yo espero que haya sido de bendición la palabra de Dios hoy y que en nuestro próximo encuentro, cuando acudamos al Señor para escuchar la palabra de Dios, podamos poner en práctica efectivamente con buenos frutos, hermanos y hermanas, de lo que se esperaba en la cosecha, de acuerdo a lo que se sembró, para nuestro bien y nuestro bienestar. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.